¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a estar hablando acerca de un tema que si bien puede llegar a ser controvertido para muchas personas, según mi forma de ver es lo suficientemente claro en el espíritu de profecía como para que cada adventista del séptimo día sepa exactamente de qué se trata. Estamos hablando de la apostasía omega, o lo que se conoce como en el ámbito adventista la apostasía omega. Si usted no es adventista, puede ver el video, le va a servir de todas maneras porque es un tema fundamental para la fe cristiana. Pero si usted no simpatiza con el adventismo, probablemente este video no sea para usted. Si usted no simpatiza con el espíritu de profecía, probablemente, o lo que nosotros consideramos el espíritu de profecía, que son los escritos de Elena G. de White, probablemente este video no sea para usted. Se lo digo para que ahorren los comentarios negativos, ¿no? Pero si usted es adventista del séptimo día, tiene en aprecio, en estima el espíritu de profecía, los escritos de Elena G. de White, este video no solamente que es para usted, es absolutamente necesario y pienso yo que tiene que ser compartido con cada uno de los adventistas del séptimo día que realmente aman al Señor y que quieren hacer su voluntad. El tema de la apostasía omega es un tema que llegó a mis manos, digamos, muy tempranamente en la iglesia adventista. De hecho, leí un librito, o me llegó un librito que pude leer, que se llamaba La Omega, ¿sí? Escrito por un pastor adventista, y ahí daba la impresión, o trataba de presentar este autor, de que la apostasía omega predicha por Elena G. de White se trataría de alguna infiltración en el adventismo de teorías espiritistas en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? O sea, la creencia en la inmortalidad del alma o de manifestaciones de espíritus de demonios, cosas por el estilo. Comparando obviamente lo que había sido la apostasía alfa de John Harvey Kellogg en el adventismo, que tenía que ver con el panteísmo. Pero cuando ustedes van al espíritu de profecía, y voy a hacer corta la introducción, cuando ustedes van a este capítulo que ustedes están viendo en pantalla, que es el capítulo 25 de Mensajes Selectos tomo 1, cuando van a este capítulo, que es un capítulo completo, que habla exactamente de lo mismo, no es una recopilación este capítulo es completo de punta a punta. Cuando van a este capítulo ustedes van a ver que la apostasía omega está claramente identificada con un cambio en las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista concerniente a la personalidad de Dios, ¿sí? Y acerca de su presencia, obviamente en relación con lo que el doctor John Kellogg había planteado. Y yo quisiera compartirlo con ustedes. Quisiera hacer una lectura. Obviamente ustedes van a poder leer todo el capítulo completo. Yo voy a saltarme algunas partes porque si no el video sería sumamente largo. Pero he marcado algunas partes que pienso que le pueden llegar a ser de mucho valor, de mucho interés para todos aquellos que quieran conocer la verdad. El capítulo se llama El fundamento de nuestra fe, no por nada, porque Elena G. de White va a hablar claramente, directamente, puntualmente, reiterativamente acerca de los fundamentos de la fe adventista, los principios fundamentales que no tenían que ser cambiados porque eso implicaría una apostasía, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la lectura. No voy a leer desde el principio, vuelvo y repito, pueden leer todo el capítulo completo. Les voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado para que ustedes lo puedan leer completo. Voy a leer algunas partes que he marcado. Fíjense lo que dice Elena G. de White. Como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe, los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos, el tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. Bueno, Elena G. White dice que tenemos que mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna, y esa plataforma dice que resistió la prueba, o sea, fue probada. Es verdad, se sabe que lo que están en los fundamentos doctrinales de la Iglesia Adventista son verdades que han sido probadas a fuego, ¿sí? Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Ahora usa, aparte de la expresión plataforma, usa la expresión columnas, también usa la expresión pilares, ¿sí? O mojones o señales que han sido puestas para marcar cuál es la verdad. Dice, los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. ¿Qué son los principios de la verdad? Bueno, básicamente son las creencias fundamentales que tenían los adventistas del séptimo día
en la época de Elena G. de White, lo que hoy llamaría a cualquier adventista las 27 creencias, ¿sí? Esas 27 creencias fundamentales son el fruto de una evolución que viene desde la época de los pioneros adventistas. Lo que pasa es que esta cita no está hablando de las creencias actuales, está hablando de las creencias originales. Y usted puede consultar las creencias originales, por si usted no lo sabía. Las creencias fundamentales fueron publicadas varias veces. La última vez que fue publicada cuando Elena G. de White estaba viva, y por lo cual es a las que ella hace referencia, fueron publicadas en 1914. Si usted nunca leyó las creencias fundamentales de 1914, le recomiendo que las lea. Se los voy a dejar en un link en la descripción y en el comentario fijado también. En esas creencias fundamentales, obviamente, habían cosas que hoy día están cambiadas, ¿sí? Cuando Elena G. White habla de la apostasía omega, porque este es el capítulo en el que habla acerca de esto, dice que debemos permanecer firmes en esas doctrinas fundamentales. Los principios de verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Obviamente son doctrinas bíblicas. Dice, nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. Esta última frase, fíjense ustedes que la puse en verde, porque generalmente se dice, los pastores adventistas, lamentablemente muchas veces dicen que, bueno, los pioneros adventistas y los adventistas originales que no creían en la Trinidad, bueno, tenían poca luz y la luz fue en aumento. Pero Elena G. White dice que esas doctrinas fundamentales, que no eran trinitarias, cuya doctrina número 1 decía que Dios era un ser personal, que era el Padre, y que se hacía presente por medio de su representante, el Espíritu Santo, no hablaba de un Dios formado por 3 personas, hablaba de un Dios que era el Padre. La doctrina número 2 hablaba de que Jesús era el Hijo de Dios, y no había una doctrina hablando del Espíritu Santo, sino que ya se había mencionado el Espíritu Santo en la doctrina 1 como representante de Dios, ¿sí?, que era la presencia de Dios. Lamentablemente muchas veces se dice que, bueno, que esas doctrinas fundamentales que no eran trinitarias porque tenían poca luz. Pero Elena G. White dice que esos fundamentos que fueron establecidos y guiados por Dios no habían perdido su valor con el tiempo, ¿sí? Por más que había pasado tiempo, esas doctrinas no habían perdido su valor. Debemos aferrarnos, dice ella, a esas doctrinas fundamentales. Dice, he sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple, Templo Viviente, es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente. Fíjense de quién va a descarriar la mente ese libro. De aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. O sea, aquellas personas que no están firmemente establecidos en los principios fundamentales de la verdad presente, que son esas doctrinas fundamentales que los adventistas tenían, iban a ser engañados por el mensaje del Living Temple. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a qué. En cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Con respecto a qué hablaba el pastor Kellogg. Hablaba con respecto a la personalidad de Dios, en realidad atacaba la personalidad de Dios y atacaba su presencia, ¿sí? Hay correspondencia del pastor John Kellogg, donde él admite que él planteaba al Espíritu Santo como una tercera persona, literalmente hablando, basándose en algunas declaraciones de Elena G. de White. Cuando Elena G. de White tiene acceso a este libro, que ahora vamos a leerlo a continuación, ella llega a la conclusión de que este libro ataca la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Recuerden, la doctrina número 1 de los adventistas, de los principios fundamentales en los cuales tenemos que estar firmemente arraigados, que son las doctrinas fundamentales de 1914 para atrás, en esas doctrinas fundamentales, la número 1 dice que Dios es una persona, ¿sí? Y que se hace presente por medio de su representante, el Espíritu Santo. O sea, atacaba básicamente el libro de Kellogg, la doctrina número 1 de los adventistas del séptimo día de 1914. Iba contra esas doctrinas fundamentales. Y Elena G. White es muy clara. Dice que es una especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Cuando dice que le preguntaron, muchos vienen a mí pidiéndome que explique los puntos de vista que son presentados en Living Temple, ella contestó,
son inexplicables, son inexplicables. Esto es algo muy interesante porque sabemos que la doctrina bíblica de Dios no es inexplicable. O sea, hay un Dios personal, el apóstol Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, que la Biblia lo llama el Hijo unigénito de Dios, ¿sí? Pero en el concepto trinitario donde tres personas forman un solo ser, eso es inexplicable. De hecho, cuando se presenta la doctrina de la Trinidad, se nos dice que no se puede explicar con la Biblia porque no está explícitamente presentada en la Biblia y tampoco es comprensible para el ser humano, por lo tanto tiene que ser aceptado por fe. Este es un punto interesante que quisiera destacar. Pero bueno, voy a seguir avanzando un poquito con las citas. Dice así: por el tiempo cuando se publicó el Living Temple, pasaron delante de mí durante la noche símbolos que indicaban que algún peligro se avecinaba y que debía prepararme para él, poniendo por escrito las cosas que Dios había revelado acerca de qué, acerca de los principios fundamentales de nuestra fe. Se me envió un ejemplar del Living Temple, pero quedó en mi biblioteca sin que lo leyera. Bueno, Elena G. White fue advertida directamente por Dios y que se preparara, ¿sí?, para hablar acerca de lo que Dios le había revelado acerca de los principios fundamentales. Nuevamente, claramente lo que Kellogg había presentado era un ataque a los principios fundamentales. Esa era la apostasía alfa. La apostasía omega que iba a venir iba a ser de naturaleza asombrosísima. ¿Qué iba a atacar? La apostasía omega, los principios fundamentales. Hagan una investigación ustedes, hermanos adventistas del séptimo día, no me crean a mí, no me escuchen a mí, no confíen en mi pericia, ni en mi sabiduría, ni en mi conocimiento, que no tengo mucho. Hagan su propia investigación. Busquen las doctrinas fundamentales de los adventistas del séptimo día. Yo se las puedo dejar en la descripción, pero búsquenlo por ustedes mismos, los textos originales, vayan al Centro White, cotejen las doctrinas fundamentales de antes de que Elena G. White muriera y las de después que Elena G. White muriera. Y ustedes van a encontrar una sola gran diferencia en las doctrinas fundamentales. Antes de que Elena G. White muriera no había Trinidad, después que Elena G. White murió había Trinidad. Y Elena G. White dice que el ataque de la apostasía alfa y omega tiene que ver con la personalidad de Dios y su presencia. Y un ataque a los principios fundamentales. ¿En qué cosas fueron cambiados los principios fundamentales de la Iglesia Adventista? En una sola cosa. Antes no éramos trinitarios, ahora somos trinitarios. Saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿sí? Entonces dice que a ella se le envió el libro, pero ella no lo leyó, pero después vamos a ver que sí empezó a leerlo juntamente con su hijo. Dice, en la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación. Contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando la hermana White. Ese aserto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. O sea, los que querían difundir el libro de Kellogg decían, para justificarse, que Kellogg predicaba lo mismo que Elena G. White, ¿sí? Lo cual obviamente era falso, pero a Elena G. White le dolió. Yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla para que ustedes mediten. Si en la época en que Elena G. White estaba viva y se podía defender, la hicieron ver a Elena G. White como que apoyaba el panteísmo de Kellogg, esa desfiguración de la personalidad y la presencia de Dios que hacía Kellogg. La hicieron como que Elena G. White apoyaba esa creencia. ¿Ustedes piensan que después de años de que ella está muerta y que los manuscritos muchas veces son recortados y compilados en diferentes libros, no le van a hacer decir a Elena G. White algo con lo que ella no estaba de acuerdo? Evidentemente, hasta el día de hoy, los textos de Elena G. White son muchas veces manipulados, no porque les hayan cambiado las palabras, sino porque son puestos fuera de contexto. Por ejemplo, Elena G. White habla muchas veces acerca de la tercera persona de la divinidad, pero esa expresión está en un contexto, ¿sí?, donde ella habla acerca de la personalidad divina de Cristo y la personalidad humana de Cristo. Pero en cada una de estas citas, Elena G. White es enfática al declarar que hay un solo Dios que es el Padre, que Jesucristo es Dios por naturaleza, que es divino como el Padre, que es su Hijo unigénito y que tiene la personalidad divina y la personalidad humana. En su personalidad humana, Él está en el cielo intercediendo por nosotros ante el Padre, y en su personalidad divina está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y por eso Elena G. White lo llama la tercera persona de la divinidad.
De la misma manera que cuando ella estaba viva podían torcer sus escritos y hacer parecer que ella apoyaba a Kellogg, también hoy, con más razón, que ella está muerta, pueden torcer sus escritos y hacer ver que ella era trinitaria cuando en realidad no lo era, ¿sí? Así que es muy, muy importante esta parte del capítulo, ¿sí? Entonces dice, finalmente mi hijo me dijo, mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí, y escuchen esto, las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Es una frase larga, yo lo sé, pero lo que está diciendo es que en el libro de Kellogg ella reconoció opiniones contrarias a las que ella tenía en los primeros días de su ministerio, ¿sí? Eran opiniones contra las cuales ella había hablado en los primeros días de su ministerio. Esta cita es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando los pastores adventistas que quieren defender la doctrina de la Trinidad hablan de Ellen G. White, ellos dicen, sí, es verdad, Ellen G. White al principio no era trinitaria, pero en los últimos años de su vida, cuando ella escribe El deseo de todas las gentes, en los últimos escritos que ella publica, deja entrever la idea de la Trinidad, que es una idea que se terminó cristalizando años después. Para todos aquellos que no saben, la doctrina de la Trinidad fue votada por conferencia general en la Iglesia Adventista en el año 1980. Estamos hablando de muchas décadas después de la muerte de Ellen G. White. Entonces los pastores adventistas dicen, bueno, Ellen G. White al principio no era trinitaria, pero a medida que fue pasando el tiempo, Dios le fue mostrando la Trinidad y ella dejó algunos vestigios acerca de que Dios era una Trinidad. Si este fuera el caso, Ellen G. White dice que el libro de Kellogg contiene opiniones contra las cuales ella habló al principio de su obra pública. O sea que si tiene que ver con la personalidad de Dios y su presencia, ella denunció estas cosas cuando no era trinitaria, en todo caso. ¿Sí? Sabemos que este no es el caso, sabemos que Ellen G. White nunca fue trinitaria, ni al principio ni al final, pero en todo caso, justamente ella denunció estas cuestiones al principio de su obra. Y déjenme recalcar que justamente en el libro Primeros Escritos, que son básicamente lo primero que se publicó del principio de su ministerio, ella tiene una visión que me gustaría que ustedes puedan leerla después, que se llama El fin de las 2300 tardes y mañanas. Lean esa visión, es muy cortita, pero claramente muestra que Ellen G. White no era trinitaria. Ella ve el trono de Dios y en ese trono sentados dos personas, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo era soplado por Cristo a los creyentes. Lean también Historia de la Redención. Historia de la Redención son de los primeros escritos que hace Ellen G. White y en ese capítulo 1 y 2, los primeros capítulos de Historia de la Redención deja claramente establecido que Dios no es una Trinidad, ¿sí? Así que Ellen G. White dice que al principio de su ministerio ella contrarrestó las ideas que Kellogg estaba presentando en ese libro, ¿sí? Entonces Ellen G. White, al poder leer en primera persona, confirmó lo que Dios le había impresionado a través de visiones, de sueños, de que tenía que enfrentarse con las ideas que Kellogg estaba trayendo a la iglesia. Sigamos leyendo entonces. Dice, cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Acá es donde se utiliza la expresión, ¿no? Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Hermanos, esto es muy claro. Apostasía alfa y omega tiene que ver con la personalidad de Dios. La personalidad de Dios. Ellen G. White, busquen la expresión personalidad de Dios en los escritos de Ellen G. White, o busquen la expresión Dios personal, ¿sí? Ellen G. White tiene muchas citas donde ella dice Dios es un ser personal, Dios es una persona, Dios es uno, básicamente es lo que ella dice constantemente en sus escritos. ¿Qué es lo que dice la teología moderna en el adventismo? Dios es
tres personas. Dios es un ser formado por tres personas. En otros casos, algunos teólogos adventistas dicen Dios es tres seres que están unidos en carácter y en propósito, lo cual sería triteísmo en realidad. Pero básicamente los más conservadores, los que tienen la doctrina, digamos, ortodoxa trinitaria dentro de la iglesia adventista, que es una doctrina externa al adventismo, dicen que Dios es un ser formado por tres personas. Elena G. White se cansa en sus escritos de decir que Dios es una persona, que Dios es un ser personal, que Jesús es su Hijo, un Salvador personal, que el Espíritu Santo es enviado del cielo para representar a Cristo. Elena G. White deja claro, queridos hermanos que están viendo este video, que la apostasía alfa y omega tenía que ver con la personalidad de Dios, no tiene que ver con otras doctrinas, no tiene que ver con que se iba a aceptar el espiritismo en la iglesia adventista, la comunicación con muertos, no digo que eso no pueda llegar a pasar, no tiene que ver con la mundanalidad dentro de la iglesia, lo cual también pasa, no tiene que ver con la ordenación de mujeres, no tiene nada que ver con esas cuestiones, ni incluso diría que tenga que ver con el movimiento ecuménico, ¿sí? Porque ninguna iglesia no trinitaria puede ser parte del movimiento ecuménico, porque una condición para ser parte del movimiento ecuménico tiene que ver con la Trinidad. O sea que la raíz no es el ecumenismo, la raíz es la Trinidad. Cuando la iglesia adventista cambió las doctrinas fundamentales, de las cuales Elena G. White dice que no debíamos soltarnos, introdujo una idea extraña que afectó la personalidad de Dios y su presencia. Por lo tanto, apostasía omega. Para todos aquellos que hasta ahora no han caído en cuenta, la adopción de la doctrina de la Trinidad por la Iglesia Adventista en el año 1980 de manera oficial, como parte de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, es la apostasía omega. Se cambió uno de los principios fundamentales, que era el principio número 1 de la Iglesia Adventista, que tenía que ver con la personalidad de Dios. Vamos a seguir avanzando. Dice así: me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos, y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de Living Temple, parecieran estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Nuevamente, las expresiones de Elena G. White como tercera persona de la deidad, trío celestial y todas esas expresiones donde ella habla, porque ella cree obviamente en el Padre, que es Dios, cree en el Hijo, que es Jesucristo, y cree en el Espíritu Santo. Cuando ella habla acerca de esas cosas, cualquiera los podría tomar aislado de su contexto y decir, bueno, Elena G. White creía en la Trinidad. Pero ustedes pueden tomar todos los escritos de Elena G. White, todos, y nunca van a encontrar un escrito de ella que diga que las tres personas forman un solo Dios. Ella puede mencionar tres personas, pero ella nunca dice que las tres forman un Dios. Ella dice que una es Dios, que es el Padre, un Dios personal, un ser personal. Dice que el Hijo es su Hijo unigénito, es Jesucristo, ¿sí? Un Salvador personal, y que el Espíritu Santo representa tanto al Padre como al Hijo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermanos. O sea, se pueden tomar citas de Elena G. White para sostener la Trinidad, así como se pueden tomar citas de Elena G. White, y lo hizo Kellogg, para sostener el panteísmo. Dice, esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en Living Temple están en armonía con mis escritos, pero no permita a Dios que prevalezca esa opinión. ¿Sí? Dice, pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano, anulan la luz que Cristo al descender del cielo dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios ¿de qué? De su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Quiero resaltar esta cuestión. Las ideas de Kellogg anulaban la experiencia pasada del pueblo de Dios. O sea, Dios había dirigido al pueblo adventista para establecer esas creencias fundamentales, esos principios fundamentales, pero resulta que al atacar esos principios fundamentales sobre la personalidad de Dios,
se perdía la confianza en la experiencia pasada. ¿Qué hacen los pastores adventistas cuando uno dice, miren, los pioneros no eran trinitarios? Las doctrinas fundamentales de nuestros pioneros hasta la muerte del N.G. White no eran trinitarias. Ellos dicen, no, lo que pasa es que ellos no tenían toda la luz. No, lo que pasa es que la luz fue en aumento, ahora tenemos más luz que antes. Se está poniendo en duda la experiencia pasada. Se está desacreditando los milagros que Dios hizo. Hermanos, yo se los voy a decir de manera clara y sencilla. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en sus comienzos tenía un profeta vivo en su medio. Tenía un profeta vivo. ¿Tenemos profeta vivo hoy en nuestro medio? Claro que no. Evidentemente ellos tenían la razón con respecto a esto. Ellos tenían clara esta cuestión acerca de la personalidad de Dios. No tenemos más luz que ellos, tenemos menos luz que ellos. Continúa diciendo el N.G. White, ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? Están durmiendo. Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios? Fíjense, hay una exhortación, ¿no?, que Dios le da al N.G. White en visión acerca de que tienen que levantar la voz y hacer frente a las doctrinas que está presentando Kellogg. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿Cuál es la reforma que Satanás ha propuesto? Cambiar las doctrinas fundamentales. Nuevamente, no me crea a mí, vaya y busque las doctrinas fundamentales de 1914, busque las doctrinas fundamentales actuales, compárelas, los cambios que usted vea son añadiduras que hizo Satanás a través de la apostasía Omega. Así de sencillo. ¿Cuál es la propuesta del diablo para la Iglesia Adventista? Tiene que hacerse una gran reforma. ¿En qué consiste la reforma? Cambiar los principios fundamentales. ¿Fueron cambiados esos principios fundamentales? Sí fueron cambiados, concerniente a la personalidad de Dios, concerniente a quién es Dios. Se estableció la Trinidad como doctrina fundamental de la Iglesia Adventista, cuando antes eso no estaba. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Fíjense, los principios. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que ha sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Cómo se considera la creencia de los pioneros hoy en día de la iglesia adventista? No, lo que pasa es que los pioneros eran arrianos o semi-arrianos, entonces ellos creían que Jesús no era Dios, ellos estaban equivocados, ¿sí? Sería cambiada nuestra religión, dice, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. Pregúntele usted al pastor qué creía Urias Smith, qué creía Jaime White acerca de Dios. ¿Ellos creían en la Trinidad? No, no creían en la Trinidad, le va a decir el pastor, pero ellos estaban equivocados, ellos estaban en el error. No, ellos estaban en la verdad con respecto a eso, porque estaban de acuerdo a los principios fundamentales que habían sido guiados por Dios, que el N.G. White defendió. El N.G. White defendió esos principios fundamentales. Dijo que Dios los guió durante los últimos 50 años. Esos 50 años obviamente estamos hablando desde el año 1850 al 1900 aproximadamente. Durante esos 50 años se establecieron esos principios, ¿sí? Y en 1910, 1914 se seguían publicando. Los últimos son de 1914. Usted lo puede corroborar para ver si están de acuerdo con las creencias que hoy la Iglesia Adventista sostiene. Dice, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Este párrafo lo subrayé, hermanos, porque es muy importante. Sabemos que una prueba de fe para el pueblo de Dios en los últimos días va a ser el sábado. Pero estamos hablando de un sábado dedicado a un Dios que quizá no es el Dios correcto. ¿Qué pasaría? Y esto me lo han preguntado muchas personas que no creen que va a venir una ley dominical. Hay mucha gente que no cree en eso, ¿no? Y me dicen, pero ¿vos crees que va a venir una ley dominical y los van a perseguir a ustedes
por guardar el sábado. ¿Y qué pasa con los judíos? ¿Lo van a perseguir a los judíos también por guardar el sábado? Entonces, mi respuesta es muy sencilla. Los judíos guardan el sábado por la fe en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que el remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que van a ser perseguidos son los que guardan los mandamientos por la fe en Cristo, porque si alguien guarda los mandamientos por su propia fuerza no va a ser perseguido, porque está negando a Cristo. Entonces, guardar el sábado en honor a un Dios falso, ¿será lo mismo que guardar el sábado en honor al Dios verdadero? Y el N.G. White acá lo pone bien clarito. Los que están negando la personalidad de Dios o tratando de tergiversar los conceptos sobre la personalidad de Dios, dice que van a tener en poca estima el sábado. ¿Por qué? Porque están teniendo en poca estima al Dios que creó el sábado, ¿sí? Entonces, es importante conocer al verdadero Dios, es importante tener clara esta cuestión, porque si no, todo lo que hagamos es secundario, lo estaríamos haciendo para un Dios falso, ¿sí? Por eso es importante esta cita. Dice, ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. O sea, el N.G. White dice, no vengan acá con estas cuestiones de que no tenían luz y no creían en la Trinidad porque eran ignorantes, porque no tenían conocimiento. Ahora que tenemos conocimiento sabemos que Dios es una Trinidad. No, acá el N.G. White dice, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Como si ellos tenían un concepto equivocado sobre el Espíritu Santo los guió. Evidentemente ellos tenían un concepto claro acerca del Espíritu Santo, tenían un concepto claro acerca de quién era Dios el Padre y quién era Jesucristo, ¿sí? Entonces ella dice claramente que la experiencia pasada, como Dios los guió por medio del Espíritu y la palabra de Dios, es irrefutable de que esos principios fundamentales no tienen que ser cambiados y que tenemos que aferrarnos a ellos como adventistas del séptimo día para no caer en la apostasía alfa y omega. Entonces, bueno, aquí hay una visión que no la voy a leer porque es muy conocida, es un sueño acerca de un iceberg donde Dios le manda a hacerle frente, referente a lo que pasó con el doctor John Kellogg, que ella tenía que hablar porque ella tenía miedo de hablar. Dios le dice que hable claramente en contra del libro El Templo Viviente. Lo voy a saltear porque es una visión conocida, ustedes lo pueden leer. Entonces, fíjense lo que dice el N.G. White. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. O sea, el N.G. White dice, hay muchos hermanos adventistas que no saben que esos principios de la fe, esos principios fundamentales, fueron establecidos firmemente. No fue una recopilación así a mano alzada que hicieron, que de hecho el que redactó los principios fundamentales fue Urias Smith. Urias Smith, un acérrimo antitrinitario. El N.G. White dice que esos principios fundamentales fueron establecidos firmemente, no con error, no con levadura, no había error en esos principios fundamentales. Obviamente no estaban todas las doctrinas ahí, pero la doctrina de Dios estaba claramente especificada. Lo redactó Urias Smith, él era el redactor, él era uno de los más importantes editores de las revistas y las publicaciones adventistas, y no era trinitario. Y el N.G. White dice, muchos ignoran cómo fue este proceso. Entonces empieza a mencionar, mi esposo, o sea, Jaime White, el pastor José Bate, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales se contaban entre los que después de pasar por la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, estudiábamos y orábamos fervientemente, con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Bueno, ella cuenta acá todo el relato de cómo muchas veces no comprendían ciertas cosas. El N.G. White pedía ayuda divina, Dios le revelaba, el N.G. White se confirmaba por la Biblia y de esta manera se establecieron esos principios fundamentales después del chasco de 1844. Durante esos 50 años se establecieron esos principios. Y ahora de golpe y porrazo vienen algunos con nuevas luces a querer cambiarlos, ¿sí? A establecer doctrinas que no eran parte del movimiento adventista, ¿sí? Dice, ¿qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en forma solapada? Fíjense, esto no fue abiertamente, fue de forma solapada, infiltración en la iglesia adventista de parte de católicos que se infiltraron
hay más información acerca de esto en otros escritos. Hay un capítulo en el Conflicto de los Siglos, después ustedes lo pueden leer, donde ella habla acerca de la orden jesuita, que es la reforma en Francia. Ustedes pueden leerlo después ahí, y ella habla de la orden jesuita, como ellos usaban todo tipo de disfraces para infiltrarse en los gobiernos y en las organizaciones, para hacer volver a los protestantes a Roma. ¿A dónde fuimos llevados nosotros con la doctrina de la Trinidad, queridos hermanos? Fuimos llevados nuevamente a Roma. La Iglesia Adventista no está en el movimiento ecuménico simplemente para ganar influencia, aunque es parte obviamente del propósito. La Iglesia Adventista está en el movimiento ecuménico porque aceptó la Trinidad. Si la Iglesia Adventista no hubiese aceptado la Trinidad, la Iglesia Adventista hasta el día de hoy sería considerada una secta, así como los testigos de Jehová son considerados sectas, aunque no comparto sus creencias. Obviamente yo no soy de las personas que catalogan de secta o no a los demás. Cualquiera puede tener doctrinas muy particulares, muy peculiares, y todas son dignas de respeto mientras no se violen los derechos humanos, ¿sí? Pero los testigos de Jehová no forman parte del movimiento ecuménico. ¿Por qué? Porque no creen en la Trinidad. Cualquier iglesia que no acepte la Trinidad es considerada una secta y no forma parte del movimiento ecuménico ni son permitidos participar. Entonces, la Iglesia Adventista recibió solapadamente a personas que cambiaron su religión. Dice, ¿qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? O sea, siempre habla de lo mismo, fíjense, el fundamento, los fundamentos de nuestra fe son los principios fundamentales, ¿sí? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra acompañado de oración y mediante revelación. ¿Cómo fueron establecidos esos principios fundamentales hasta el año 1914? Estudio de la palabra, oración y revelación por parte de Dios, y todos esos principios eran verdad. No había error en esos principios. No es que eran arrianos y bueno, estaban equivocados y no tenían luz. No, era verdad. Cuando ellos creían en un Dios personal, era verdad. Entonces la Iglesia Adventista cambió esto, aceptó la Trinidad y lamentablemente aceptó la apostasía que Elena G. White estaba previniendo aquí. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años, nuevamente, 1850 a 1900 aproximadamente, son los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Debo obedecer la orden, hazle frente. O sea, Elena G. White dice claramente que ella iba a obedecer la orden de Dios de hacer frente a este movimiento que estaba infiltrando la Iglesia Adventista para cambiar, ¿qué cosa? Los principios fundamentales de la fe. Los principios fundamentales de la fe concernientes a la personalidad de Dios, no a las personalidades de Dios. No es un Dios con tres personas adentro, la personalidad en singular de Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces Elena G. White dice, somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta mediante estudio, con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos, esta es otra forma en que Elena G. White llama a esos principios. Principios fundamentales, fundamentos, pilares, columnas, hitos que nos han hecho lo que somos. O sea, si usted no cree en los hitos fundamentales, usted no es adventista. Esto es así de sencillo. Si usted cree en los hitos, en los pilares fundamentales de cuando Elena G. White vivía, a los cuales ella llamaba principios fundamentales, usted es adventista del séptimo día. Pero si usted no cree en esos principios, usted ya no es adventista del séptimo día. Tiene que volver a esos hitos. Los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Si usted empieza a estudiar este tema y descubre que los adventistas pioneros
no eran trinitarios, que los principios fundamentales de la Iglesia Adventista no eran trinitarios, y usted va al pastor y le dice, mire pastor, nosotros no éramos trinitarios, y el pastor le dice, no, lo que pasa es que en esa época estaban en error, en esa época no tenían toda la luz, en esa época eran arrianos y tenían diferentes opiniones, esos principios había que corregirlos. Usted léale esta cita que dice que estos principios fueron basados sobre una autoridad incuestionable, incuestionable. ¿Qué es la apostasía omega? En resumidas cuentas, la apostasía omega es el cambio de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista con respecto a la personalidad de Dios y su presencia. Toda esta información está en un solo capítulo de Mensajes Selectos tomo 1, es el capítulo 25 que se llama El fundamento de nuestra fe. Cualquier adventista del séptimo día tiene acceso a esta información. Yo sé que usted por ahí no va a tener acceso a las creencias fundamentales de 1914, pero hoy por internet las puede conseguir y puede verificar que en esas doctrinas fundamentales de las cuales Elena G. White hablaba de que fueron instituidas por Dios, dirigidas por Dios, con una autoridad incuestionable, no está la Trinidad. No hay una idea de un Dios formado por tres personas, hay la idea de un solo Dios que tiene un Hijo y que se hace presente a través del Espíritu Santo. Esa es la creencia fundamental que fue cambiada, que fue movida y que es parte de la apostasía omega. Usted va a ver muchos videos, usted va a ver muchos predicadores hablando de apostasía en la iglesia, de si la ordenación de la mujer o que están recomendando los medicamentos durante la crisis. Todas esas cuestiones son cuestiones secundarias. Yo también he hablado acerca de eso. Van a escuchar a predicadores hablar acerca de la mundanalidad que está entrando en la iglesia, de la música mundana, de muchas cuestiones, ¿sí? O de cómo los clubes de escautismo hacen todo tipo de eventos o se hacen representaciones teatrales en la iglesia adventista. Todo eso es secundario. Todo eso es fruto, todo eso es consecuencia, aún la participación de la Iglesia Adventista en el movimiento ecuménico, todo eso es consecuencia de haber cambiado los pilares fundamentales de la fe. ¿Qué pilares se cambiaron? Haga usted su propia investigación, saque usted sus propias conclusiones y si tiene el agrado de poder dejarme en los comentarios cuál fue el fruto de su investigación, será de mucha bendición para otras personas que también están investigando esta cuestión. Si le gustó este video, por favor suscríbase al canal, compártalo con los hermanos adventistas que usted conozca para que todos puedan tomar su decisión basado en toda la verdad acerca de la historia de la apostasía omega. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.